Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de abril del 2024. El tiempo pasa rápido, realmente. Seguramente, pues ya tú sabes que me llamo Francisco Flores, tengo este ministerio, Volvamos a la Palabra, y aquí estoy, en casa, estudiando la Biblia antes de salir a trabajar. He estado en estos días analizando, pensando acerca del Evangelio de Lucas. Es interesante. Es bien interesante la forma como la Biblia está escrita, porque la Biblia nos ofrece panoramas diferentes, situaciones distintas para que nosotros evaluemos, pensemos, meditemos, reflexionemos el porqué de las cosas, el para qué Dios hizo las cosas como las hizo. Y Lucas, cuando él escribió su Evangelio, él lo hizo de manera diferente. Juan, ustedes saben que Juan escribió el Evangelio, él fue el último en escribir el Evangelio, ¿verdad? El apóstol, porque él escribió su Evangelio después que regresó del destierro en la isla de Patmos. Era un anciano ya, Juan, cuando escribió el Evangelio, y pues él escribió más motivado por una visión seguramente, por inspiración directa. En cambio, Lucas no. Lucas es diferente. Él comienza el Evangelio con una especie de razón, o sí, es una razón por la cual le está escribiendo. En sus tiempos, en los tiempos de Lucas, había muchas personas que escribieron acerca de la vida de Jesús. Es bien interesante que nosotros tengamos las cuatro narrativas de la vida de Jesús que tenemos, porque se escribieron muchas más. Él mismo lo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Una de las cosas que llama la atención del Evangelio de Lucas es que eso fue una carta. El Evangelio de Lucas es realmente una carta que él escribió a un hombre llamado Teófilo. Y la Biblia es asombrosa. La Biblia es un libro que necesitamos nosotros leer con cuidado, estudiar a detalle. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, allí dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este es Lucas, escribiéndole a Teófilo, continuando la narrativa de lo que había hecho en Lucas, porque cuando termina el Evangelio de Lucas, por allá en el capítulo 24, en el capítulo 24 de Lucas, él termina así y dice, y los sacó fuera hasta Betania y atando sus manos los bendijo. Alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Está hablando de Jesús. Y fue llevado arriba al cielo. Noten ustedes cómo Lucas termina el Evangelio diciendo una frase que aparece en el libro de Hechos, donde dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo. O sea que él repite esa frase, y aunque en el libro de Hechos no aparece en ninguna parte que Lucas se introduzca como el autor, el hecho de que él está refiriendo la narrativa de Hechos a Teófilo, y el hecho de que en el capítulo 24
use las expresiones que se utilizan en Hechos del capítulo 1. Lo hace concluir a uno que Lucas fue el que escribió ambos relatos, tanto el Evangelio como la historia de los apóstoles. Y dice en el versículo 52 de Lucas capítulo 24, dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer cuando estudiamos la Biblia es ubicarnos. Necesitamos ubicarnos en el contexto del libro, de la carta, del escrito, del sermón, de lo que sea. Necesitamos ubicarnos, porque nosotros vivimos en el año 2024 y pues para nosotros es muy fácil alimentar nuestra mente y dejarnos llevar por el pensamiento de que esto pasó ayer. Esto no pasó ayer. O de que esto lo hizo Lucas porque el Señor le dio una visión del cielo o envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habló al oído. No. Nosotros necesitamos ubicarnos en el contexto de cómo, quién y por qué se escribió lo que se escribió. Por ejemplo, Lucas, si uno se pone a pensar, ¿cuándo escribió Lucas todo esto? Una de las cosas que llama la atención de este relato del Evangelio de Lucas es que él habla en tiempo pasado. Y por supuesto, él escribió lo que ya había sucedido, ¿verdad? A menos que haya sido un profeta que escribió las cosas que todavía no iban a suceder, porque el Señor les dio una visión muy diferente de Isaías, que decía, el Señor me dijo, o Jeremías, Jehová habló conmigo, o Daniel o Ezequiel. Ellos fueron profetas y anunciaron y predijeron y se adelantaron a cosas que no habían sucedido todavía. El mismo Juan, que escribió el Evangelio, él cuando escribe Apocalipsis, él relata unas cosas que todavía no han sucedido. Hay cosas que han sucedido, hay cosas que se han repetido y hay cosas que han sucedido, se han repetido y se van a volver a repetir. Hay cosas que no han sucedido nunca y las vamos a ver pronto. Pero Lucas no. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, que él se dio cuenta que en su tiempo mucha gente trató de poner en orden la historia de las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, tal como se las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Imagínense ustedes que Lucas, bueno, no sabemos cuántos años tendría Lucas aquí cuando escribió este relato a Teófilo. Lo que sí sabemos es una cosa, que Lucas tuvo que haber escrito esto antes de que Jerusalén fuese destruida. Pero también la tuvo que haber escrito después que Jesús murió. Quiere decir que el Evangelio de Lucas se ubica por allí, o sea, inicialmente, ¿verdad? Necesitamos concluir que se ubicó entre los años 34 al año 70, en ese espacio de tiempo. Por supuesto que hubo un año más específico, pero así a vuelo de pájaro, como decimos, para tomar la primera fecha, nos ubicamos en esa fecha, entre el 34 y el 70. No pudo haber sido después que Jerusalén fue destruida, porque esto es un trabajo de investigación. Y él investigó con las personas que fueron testigos visuales de lo que pasó con la vida de Jesús. Ahora, pensemos por un instante a quiénes pudo haber consultado Lucas, porque aquí dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas nos está diciendo que las personas que escribieron acerca de la vida de Jesús en su época tenían un desorden cronológico de la vida de Jesús. Bueno, la verdad es que
cuando uno lee los evangelios, los 4 evangelios, uno también se da cuenta de que hay cosas, hay acontecimientos, hay eventos de la vida de Jesús que no están precisamente en su orden cronológico, pero hicieron un buen trabajo a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, si los evangelios que ahora tenemos no están precisamente todos en su orden cronológico, nos podemos imaginar el desastre que tenían las personas que escribieron en los tiempos de Lucas acerca de la vida de Jesús con respecto a la cronología de la vida de Cristo. El hecho es que Lucas, de quien sabemos que fue un médico, porque Pablo, en una de sus epístolas, él habla de Lucas y lo llama el médico, ¿verdad? Y nos podemos imaginar a Lucas, que fue un evangelista, como fue médico, seguramente era un hombre inteligente, una persona tal vez introspectiva, pero de mucho análisis. Y si él investigó la vida de Jesús, como él dice acá, él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. No sabemos, bueno, la Biblia no todas las cosas las dice, ¿verdad? Eso es lo más interesante y hermoso de la Biblia, que la Biblia siempre te va a dejar lagunas para que tú te pongas a pensar el por qué. Y de esa manera el Espíritu Santo hable a tu mente y te mantenga pensando en la palabra. Por eso dice el Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová medita de día y de noche, en su ley medita de día y de noche. Entonces, una de las cosas que la Biblia hace, bendito sea Dios, una de las cosas que el Señor hace a través de su palabra es dejarnos espacios en blanco, lagunas, cosas que Él no completa, acontecimientos que deja inconcluso, para que nosotros pensemos, para que nosotros hablemos con Él y le preguntemos al Señor, Señor, ¿por qué no dice acá esto? Por ejemplo, aquí dice que Él le escribió esto a el excelentísimo Teófilo. Y uno se pregunta, ¿quién era Teófilo? La Biblia no dice quién era Teófilo. Solamente el nombre de Teófilo aparece en Lucas 1, en este versículo, y en Hechos 1, para él decirle que él va a continuar con la narrativa de lo que le estaba escribiendo. Lo que sí sabemos es que el nombre Teófilo quiere decir amigo de Dios. Ahora, uno podría tomar el nombre Teófilo y aplicarlo como una especie de simbología del nombre amigo de Dios y aplicárselo a uno mismo y decir, bueno, Lucas cuando le escribe a Teófilo le está escribiendo al amigo de Dios y es que realmente me está escribiendo a mí, te está escribiendo a ti, porque en cierta manera todos somos Teófilos. Todos somos amigos de Dios, o por lo menos deberíamos ser. El punto es que Lucas dice que él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Y luego dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad, le está diciendo él a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, parece que Lucas conoció a Teófilo y Teófilo seguramente asistía a alguna clase acerca de la vida de Jesús, una especie de lugar o de instrucción que había, tal vez los fariseos o tal vez personas que conocían de la vida de Jesús abrieron algunas clases y se pusieron a instruir a la gente de quién era Cristo. Yo me imagino, hermanos, que en los tiempos de Jesús, más de un malintencionado se la quiso pasar de listo y hablar acerca de la vida de Jesús de mala manera y pintar a Jesús como un criminal, porque él murió en una cruz, como un criminal, y tratar de desprestigiar su nombre, de hablar de sus palabras y torcerlas y tratarlo de mentiroso, engañador, falso profeta. Por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que lo hicieron. Porque si los fariseos
le pagaron a los soldados o le dijeron a los soldados que no le dijeran nada a Pilato acerca del robo, acerca de la resurrección de Jesús, que dijeron que su cuerpo fue robado, pues, por supuesto que inventaron historias acerca de la vida de Cristo. Y por supuesto que en los tiempos de Lucas, cuando él escribió esto, repito, después de la ascensión de Jesús y antes de que fuese Jerusalén destruida, mucha gente habló cosas malísimas acerca de la vida de Jesús, pero también había personas de buen corazón, como él, que escribieron o trataron de hacer una narrativa de la vida de Cristo lo mejor que pudieron. El hecho es que, si bien es cierto, no sabemos cuántos libros se escribieron, cuántas historias dijeron, cuántos chismes corrían por las calles de Jerusalén acerca de la vida de Jesús, Dios quiso que el Evangelio de Lucas llegara a nosotros para que nosotros lo estudiásemos. Y es una maravilla. Es una maravilla pensar que una carta de reflexión escrita a un hombre llamado Teófilo haya llegado a mis manos después de tantos miles de años para que yo la leyera y para que me sintiera inspirado, iluminado por el Señor al estudiar las cosas que el Señor le dijo a este hombre. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas era un hombre preocupado por la verdad. Lucas era un hombre que analizaba y veía las situaciones que pasaban en la vida, y mirando a la gente de Jerusalén y de Judá, él analizaba y decía, esto no es correcto, esto no está bien, esto no está así. Y entonces él quiso informar, como un periodista hace, quiso informar a la gente de su época la verdad de lo que sucedía en los tiempos de Jesús y la verdad de lo que sucedió con Cristo. Y luego dice, él empieza entonces a narrar. Y como dije, todo lo dice en tiempo pasado. Entonces él dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, discúlpeme, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El trabajo de investigación de Lucas fue tal que él se enteró de quién era el padre de Juan Bautista. Marcos, Mateo y Juan no dicen nada acerca de Elizabeth y de Zacarías. El único que se dedicó a investigar la vida de los padres de Juan el Bautista fue Lucas. Ahora pensemos por un momento, ¿cómo pudo Lucas saber la vida de este par de ancianos? La Biblia dice en el capítulo 1 de Lucas, versículo 7, que ellos no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a ir con calma aquí. Si el Evangelio de Lucas no se escribió sino hasta después que Jesús ascendió al cielo, porque él investigó para escribirle a Teófilo, para que Teófilo no estuviese creyendo cualquier cosa que se decía acerca de la vida de Cristo. Si él investigó es porque él no fue testigo ocular. A él le contaron. Y si él investigó con diligencia, es porque le contaron muchas cosas diferentes. Así que él se dedicó a investigar, analizar y sacar conclusiones. Y entonces el Espíritu de Dios iluminó la mente de Lucas para que cuando él fuese a escribir, escribiera la verdad, escribiera los pensamientos que eran la verdad y que nos llevarían a mí y a muchos otros que estudiamos la palabra, nos llevarían a conocer la verdad, inclusive a ti. Entonces dice que ellos eran de edad avanzada. A ver, la Biblia dice que, el mismo Lucas lo dice, por allá en el capítulo
en el capítulo 2, 3, en el capítulo 3 por allá, en el versículo 23, él dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Bueno, él está diciendo que Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y está diciendo acá que Elizabeth y Zacarías eran de edad avanzada. Como quiera que sea, una edad avanzada para una pareja, esta pareja que ya habían perdido la esperanza de haber tenido hijos, porque Elizabeth dice en el versículo 25 que ella dijo, según lo que Lucas investigó, versículo 24 y 25 dice, después de aquellos días, después que Zacarías terminó con su oficio de cumplir con su turno de sacerdote en el templo, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esas palabras de Elizabeth, quitar mi afrenta entre los hombres, nos hace recordar, o bueno, si no lo has leído te lo voy a decir, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, y todavía sucede por allá en las tierras orientales, una mujer que no daba a luz era una mujer a la cual le hacían bullying, se burlaban, la acosaban, la fastidiaban, la molestaban. Les puedo dar un par de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Ana, la mujer de Elcana, la mamá de Samuel, la otra mujer, Penina, la fastidiaba porque no tenía hijos. Y Elcana le decía a Ana, no llores, no te angusties, que tú me eres para mí mejor que 10 hijos, pero ella no se conformaba con eso. Ella quería tener un hijo, un bebé, un hijo suyo. Y como se sentía pues acosada por la otra, la rival, le pidió al Señor que le diera un hijo y el Señor se lo concedió. Le concedió a Samuel y después le dio más hijos también. En Isaías, en el capítulo 4, este es el otro texto al cual les quiero hacer referencia. En el capítulo 4 de Isaías, en el versículo 1, dice, hay como una especie de profecía, es una profecía realmente. Dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente, dice, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Estas mujeres están diciendo 2 cosas interesantes. Permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. No se preocupen, que yo sé que estamos hablando de Lucas, solo que estoy haciendo el enlace para poder hablar acerca de la edad de ellos y del momento en que Lucas escribió. Estoy haciendo el enlace de por qué Elizabeth dijo lo que dijo, que el Señor había quitado su afrenta entre los hombres. Estas mujeres en Isaías dicen, quita nuestro oprobio, déjanos llevar tu nombre. En los tiempos bíblicos, y eso todavía existe pues, las mujeres cuando se casaban llevaban el nombre del marido. Si ustedes leen el libro de Génesis, por ejemplo, se pueden dar cuenta que en el capítulo, creo que es el capítulo 5, donde dice que cuando Dios creó a la primera pareja, los llamó Adán, a los 2. Dios nunca le puso a Eva el nombre Eva. El nombre Eva se lo puso a Adán, porque ella iba a ser la madre de los vivientes. Pero ellos, los 2, se llamaban Adán. Ella llevaba el nombre de él. Ahora estas mujeres están diciendo, permítenos llevar tu nombre para que quites nuestro oprobio, porque queremos ser representadas con un hombre. Y ahora dice en Lucas que esta mujer, Elizabeth, le está diciendo al Señor, o está diciéndose a sí misma,
que ella se siente bendecida porque le han quitado la afrenta que tenía entre los hombres. Esa afrenta no es otra cosa que ahora ella va a dar a luz un hijo y ahora ya no más le pueden hacer acoso, ni fastidiarla, ni molestarla, ni decirle que es una maldita, nada. Ahora ella va a ser mamá. Le pasó como a Sara, pues, que Sara también en su vejez tuvo un hijo. El hecho es que Elizabeth y Zacarías eran personas muy conocidas allá en las montañas de Judá donde vivían. Y la Biblia dice entonces que ellos eran de edad avanzada y estábamos hablando del asunto de Lucas, de cómo fue que Lucas investigó todo esto. Imagínense, cuando Lucas escribió esto, ya Elizabeth y Zacarías estaban muertos. Ya hacía rato, claro. Porque si ellos eran viejos cuando Juan iba a nacer, y si Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años, vamos a suponer que Zacarías tendría unos 70 años cuando se presentó en el templo a ofrecer el incienso y que Elizabeth tendría unos 60 años. Bueno, cuando Jesús comenzó su ministerio, que fue cuando Juan comenzó a anunciarlo, tenía 30 años, quiere decir que habían pasado 30 años, quiere decir que Zacarías tendría 100 años y Elizabeth tendría 90, si estaban vivos, porque esa es la otra cosa. La Biblia no nos dice en qué momento murió Zacarías o Elizabeth. El hecho es que si Lucas, con toda seguridad, no pudo hablar directamente con ellos dos, entonces él tuvo que haber hablado con gente que conocía a Elizabeth y a Zacarías. Por supuesto, tenían amigos, algunos de sus amigos eran jóvenes, otros eran de su edad, otros eran más viejos, pero Lucas debió haber hablado con aquellos que conocían a Zacarías y a Elizabeth, y los que los conocían, los que conocían a Zacarías y a Elizabeth, decían de ellos que eran justos y que eran irreprensibles y que eran buena gente y que andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, ese era el testimonio del cual gozaban Zacarías y Elizabeth en el pueblo, en el lugar, en la aldea, en la ciudad donde ellos vivían. Los que los veían, los que iban a su casa, los que los conocieron, los que conocieron a Zacarías siendo un sacerdote, que iba al templo, que era un hombre responsable, decían, esta pareja es una pareja incólume, increíble. El único problema que tenía esta pareja era que Elizabeth no tenía hijos. Y Dios les resolvió el problema ya en el ocaso de su vida. Así que Lucas investigó y mira, ¿quién le pudo haber contado a Lucas? Bueno, cualquiera. Cualquiera de los que conoció a Zacarías o a Elizabeth le pudo haber contado a Lucas. Déjenme darles un ejemplo. Aquí dice, en los versículos 9 y 10, que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó a Zacarías en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ahora, una de las cosas que necesitamos aclarar, establecer y concluir es que había un orden sacerdotal. Y si había un orden sacerdotal, había registros escritos de ese orden sacerdotal, porque aquí dice en el versículo 8 que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Así que había registros, así como los hay ahora, registros públicos de nacimientos. Y es que la Biblia dice que cuando Jesús fue presentado también, se registraban los nacimientos de los primogénitos y se anotaban en libros. Y en el templo debió haber un lugar donde se guardaban todos los registros, así como se guardan los registros ahora de los nacimientos, de los matrimonios, de las presentaciones, igualito en los tiempos de Jesús. Y dice la Biblia, en el versículo 10 del capítulo 1, que él entró en el santuario del Señor, versículo 9, y el versículo 10 dice
Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, queríamos saber quién le pudo haber contado a Lucas. Bueno, aquí hay una multitud que conoce a Zacarías. Zacarías pudo haber también tomado datos de los registros escritos que había en aquel entonces. Pero vamos a suponer que entre esa multitud hay gente joven. Vamos a suponer que ahí hay gente que tiene como unos 20 años. Si pasaron 30 años para que Jesús empezara a predicar, tendrían 50. Si pasaron 3 años y medio más, tendrían 54. Y vamos a suponer que Lucas escribió su evangelio unos 20 años después que murió Jesús. Entonces esta gente tendría como unos 70 años. Todavía se acordaban. Todavía tenían memoria de todas las cosas que habían pasado, porque eso del sacrificio, de la muerte de Cristo, eso fue una historia que la gente contó por muchos años. Así que Lucas tenía semilla, fuentes de dónde averiguar las cosas. Consultó a aquellos que eran amigos de Zacarías y Elizabeth y les preguntó acerca de la vida de ellos. Y entonces ellos le contaron, porque ¿cómo supo Lucas? Que cuando Zacarías entró en el templo, se asustó cuando vio al ángel? ¿Quién le dijo eso a Lucas? Pues se lo dijo a alguien a quien Zacarías se lo contó. ¿Y cómo se lo contó Zacarías si él quedó mudo? Porque la Biblia dice que cuando el niño nació, miren ustedes, cuando el niño nació, su lengua fue desatada. Versículo 64. Bueno, vamos a leer el versículo 62 para que notemos un detalle interesante. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Imagínense que hasta el lenguaje gestual la gente sabía, porque con señas se entendían. Claro, no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Pero la gente con señas le preguntó a Zacarías, ¿cómo vas a llamar a tu hijo? Y seguramente dijeron, ¿quién sabe qué gestos hicieron? Y pidiendo una tablilla, en los tiempos de Zacarías y Elizabeth había tablillas para escribir. ¿Tablillas de qué? Pues la Biblia no dice. Pero sí dice que había lugares, había objetos donde la gente escribía. ¿Y con qué escribían? Pues tampoco dice. Pero lo que sí dice es que él pidió una tablilla. Como que, disculpen, que me pica la nariz. Es como que alguien hoy día diga, pásame un lápiz y un papel que te voy a anotar un número de teléfono. Bueno, ahora nosotros usamos celulares, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran tablillas. Y pidiendo una tablilla, escribió. Ahora sabemos que Zacarías sabía escribir. Aunque estaba anciano, todavía escribía y colocó Juan es su nombre. Esa frase, Juan es su nombre, nos hace pensar que la gente le estaba sugiriendo muchos nombres a Elizabeth y a Zacarías de cómo se debía llamar su hijo, y tenían una discusión y agarró Zacarías seguramente ya indignado de escuchar, tal vez ya casi obstinado de estar escuchando nombres. Agarró una tablilla y escribió, se llama Juan. ¿Y por qué? Porque el ángel le dijo que así le tenía que poner. ¿Ustedes se imaginan que se hubiese dejado llevar por las opiniones de los demás y le hubiese impuesto un nombre que el ángel le dijo que no? ¿O que el ángel no le había dicho que le pusiera? Quiere decir que Zacarías, era un hombre íntegro, determinado, decidido. Un hombre que no se dejaba torcer la voluntad cuando sabía que tenía que hacer algo. Y entonces pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y la Biblia dice que todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca. Y se soltó su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y dice la Biblia, para
concluir este relato aquí, que todos se llenaron de temor, todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Oh, ahora entiendo. Lucas tuvo un semillero de personas de las cuales pudo obtener información para poder escribir su evangelio. Un semillero, porque toda la gente de las montañas de Judea, yo me imagino esa aldea, casas por aquí, por allá, y los vecinos hablando, y todos queriendo venir a visitar a Elizabeth, porque ya era una anciana, a ver al niño. ¡Wow! ¡Pero qué milagro! ¿Pero qué es esto? Y se regó la noticia. Así que Lucas, años después, visitó la aldea, averiguó y le contaron todo. Lo que Lucas les contó a ellos, lo que Zacarías les contó a ellos se lo contaron a Lucas. Lucas recogió toda la información y el Espíritu Santo lo iluminó y puso las cosas escritas en la palabra. Y aquí la tenemos, la verdad. Mi querido, volvamos a la palabra. Volver a la palabra es simplemente ingresar en un mundo que, como ya tú te das cuenta, maravilloso, impresionante. Volvamos a la palabra. Dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija al estudiar la Biblia. Nunca abramos la Biblia sin orar. Es verdad que yo comencé este estudio con ustedes sin orar y me disculpan, pero es que yo tenía rato estudiando y decidí grabarlo para compartirlo con ustedes. Ya yo había orado, pero discúlpenme, la próxima vez voy a orar antes de abrir la palabra. Pero vamos a orar en este día viernes 12 de abril y a pedir que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, qué placer poder estudiar tu palabra con libertad, tranquilidad. Qué bendición tan grande tenemos los seres humanos de tener la Biblia y de poder estudiarla. Bendice, Señor, esta audiencia, a aquellos que han de escuchar esto y que podamos ser motivados para regresar a la palabra. Y que tu palabra ilumine nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos ser bendecidos con tu presencia a través de los ángeles que influyen en nuestra mente y hablan a nuestra mente, y que podamos sentir, bueno, es una palabra, ¿verdad? Podamos experimentar la frescura de la presencia celestial a nuestro lado. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te damos gloria y honra por todo lo que tú eres, por lo que has sido, por lo que serás. Y queremos por el resto de la eternidad alabarte, glorificarte y bendecir tu nombre. Alabado seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les guarde. Ahí nos vemos. Yo no les voy a decir que mañana, porque yo no sé si mañana otra vez lo haga, pero ahí nos volveremos a ver muy pronto. Dios te bendiga. Que tengas un excelente viernes, día de preparación, 12 de abril del 2024. Saludos, Dios te guarde.